Bienvenidos a The Deep Dive. Hoy vamos a hacer algo un poco distinto. Sí. Sí, nos vamos a sumergir en la mente de John Nash, Maya, John Nash. el matemático. Sí, claro, el de una mente maravillosa. Exactamente. Pero lo vamos a hacer desde el punto de vista del eneagrama, Interesante. que ya sabes que es este sistema que nos ayuda a comprender los tipos de personalidad y sus motivaciones. Ajá. Y en concreto, vamos a explorar si Nash podría ser un eneatipo 6, 6. el subtipo de autoconservación. Entiendo. Y para esto nos basamos en un análisis experto de la vida de Nash, ¿no? De su obra, de sus relaciones, Claro. y vamos a ver si encaja. Y esto promete, porque ya te digo que el subtipo de autoconservación del eneatipo 6 lo que busca por encima de todo es seguridad. ¿Qué? Y la busca a través de relaciones muy cercanas, muy protectoras. Como la que tenía con Alicia. Exacto. De hecho, el análisis sugiere que esa relación con Alicia era mucho más que un simple romance. Era vital para él. Era su salvavidas, sobre todo durante sus brotes psicóticos. Claro. Era su ancla a la realidad. De hecho, el análisis lo describe como un anhelo de algo parecido a la amistad, un poco de calor. Esa frase me encanta. Sí, muy Un bonita. poco de calor. Es que es justo eso lo que Alicia le daba. Esa seguridad. Emocional que él necesitaba. Y fíjate que no eran ni las estructuras ni la confrontación lo que le ayudaban a manejar sus delirios. ¡Wow! Era la presencia constante, cálida de esa red de apoyo. Exacto. Y con Alicia en el centro. Clave. Esto nos habla de una de las estrategias más importantes del 6 de autoconservación. La búsqueda de seguridad en las relaciones protectoras. Ya. No en sistemas rígidos. Ajá. No en el enfrentamiento directo. Es interesante. Y hablando de estrategias, el análisis también habla del inofensivo. Ajá. ¿Te suena? Claro. Describe como el 6 de autoconservación intenta como minimizar las amenazas, Ya. evitando parecer amenazante. Claro, como un animal que enseña su vientre hablando, Exacto. diciendo no soy una amenaza. Es muy gráfico. Y si lo piensas, se ve reflejado en cómo Nash evoluciona. Sí. De ser un joven brillante, incluso un poco arrogante, Al principio sí. a una figura más vulnerable. Con el tiempo sí. Y esa aceptación de ser el excéntrico inofensivo en Princeton. Parece encajar con esa estrategia Totalmente. de no representar una amenaza Claro. para los demás. Y aquí viene lo interesante. Aunque la esquizofrenia paranoide de Nash es una condición aparte, ¿no? Claro. Independiente de su tipo de personalidad. Ya. La forma en que se manifiesta esa paranoia. Es reveladora. Aquí es donde se complica. Un poco sí, pero sigue siendo fascinante. Sí. Muchos de sus delirios se centraban en amenazas a aquellos que él sentía que debía proteger. Claro. Lo que refleja ese enfoque del 6. En las alianzas. Y la seguridad de su círculo cercano. Es increíble que aprendiera a vivir con esos delirios gracias al apoyo de sus relaciones. ¿Verdad? No a través de la confrontación o la racionalización. No. Y ¿Ya? esto nos lleva a otro punto clave. El poder de la red de apoyo en la vida de Nash. Ya. Sus relaciones, especialmente en Princeton, son un ejemplo perfecto de esa necesidad del 6 de autoconservación. De crear alianzas protectoras. Exacto. El análisis habla incluso de una amistad neurótica, ¿no? Sí. Basada en la protección mutua. Describe a sus colegas en Princeton como un pequeño mundo cálido. Donde se sentía seguro. Es bonito. ¿Verdad? Como la comunidad de Princeton arropándolo, ¿no? Sí. Dándole ese apoyo práctico, ese calor humano. Un espacio donde podía ser el mismo sin miedo al rechazo. Totalmente. Y ahora, prepárate porque viene una conexión sorprendente Ajá. entre el trabajo matemático de Nash Ajá. y la necesidad de orden y previsibilidad del 6 de autoconservación. Andada. Interesante. ¿Qué imaginas cómo otros eneatipos abordarían las matemáticas? Sería un ejercicio fascinante, ¿verdad? Totalmente. En el caso de Nash, su enfoque evolucionó Ah, sí. de una resolución agresiva de problemas Ya. hacia una búsqueda de patrones que le permitieran comprender el mundo Ya. y hacerlo sentir menos amenazante. O sea que en lugar de usar las matemáticas como un sistema de reglas, Exacto. como haría un 6 o sea, Ajá. él las usa para dar sentido a un mundo que percibe como caótico, Exacto. amenazante. Busca crear espacios seguros a través del entendimiento, no del control. Claro. Y si nos fijamos en su relación con las figuras de autoridad, Ahí vemos otra diferencia clave. así. En lugar de rebelarse o conformarse como harían otros tipos de 6, cultivó esa excentricidad amable Ya. que le granjeaba protección. Vamos a la estrategia del inofensivo. Exacto, parecer inofensivo para garantizar su seguridad.
Y esto nos lleva a una de las características más distintivas de Nash como 6 de autoconservación. ¿Cuál? Su forma de manejar el miedo. Cuéntame. A diferencia del 6 social, que se refugia en la estructura y el protocolo, o del 6 sexual, que lo enfrenta directamente, Nash nos muestra el patrón característico del 6 de autoconservación. ¿Y cuál es? Cultivar relaciones protectoras. Y espacios seguros. Claro, su estrategia para lidiar con sus delitos no fue luchar contra ellos, No. ni intentar sistematizarlos. No. Fue aprender a vivir con ellos a través del apoyo de su red. Exacto. Esto refleja lo que el análisis describe como la aproximación característica del subtipo a la amenaza. ¿Cuál es? No es dominarla, no es sistematizarla, sino crear condiciones donde sea manejable a través del apoyo y la protección. Es como si dijera, no puedo vencer a mis miedos, pero puedo encontrar un lugar seguro donde coexistir con ellos. Exacto. Y lo logra a través del calor humano. Esa es la clave del 6 de autoconservación. La conexión con los demás. La seguridad no se encuentra en la fuerza individual ni en la estructura externa, sino en la calidez y la protección que brindan las relaciones cercanas. Y esto también se refleja en la forma en que expresa sus emociones. Sí. A diferencia de la reserva del 6 social o la confrontación del 6 sexual, Nash utiliza la vulnerabilidad emocional como una forma de asegurar su protección. Su franqueza sobre sus luchas, especialmente en sus últimos años, es un claro ejemplo de la estrategia del 6 de autoconservación de usar la vulnerabilidad para generar respuestas protectoras en los demás. Es realmente conmovedor ver cómo, a pesar de todo, encuentra un camino hacia la sanación y la conexión. A través de la vulnerabilidad. Y el apoyo de quienes lo rodean. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para superar las adversidades, no a través de la fuerza bruta o la negación, sino a través de la conexión y el apoyo mutuo. Y aunque no podemos encasillar a nadie en un tipo de personalidad de forma definitiva, el análisis de Nash a través de la lente del 6 de autoconservación nos ofrece una perspectiva fascinante sobre su vida y sus luchas. Totalmente de acuerdo. Nos ayuda a comprender mejor sus motivaciones, sus miedos, sus estrategias de afrontamiento, ¿no? Y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana a la hora de superar las dificultades. Sin duda. La historia de John Nash es un recordatorio de que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza. Y que la búsqueda de seguridad no tiene por qué ser una empresa solitaria. Al contrario, a través del apoyo mutuo y la creación de espacios seguros, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos. Y construir una vida más plena y significativa. Y ahora, para profundizar en este análisis, vamos a explorar cómo se manifiesta este subtipo en otros aspectos de la vida de Nash, como su peculiar relación con la autoridad. En la siguiente parte de nuestro Deep Dive, analizaremos cómo Nash, a diferencia de otros subtipos del 6, desarrolló una estrategia única para relacionarse con las figuras de autoridad. Te lo vas a perder. Retomamos nuestro análisis de John Nash como un 6 autoconservación y hay un aspecto que no podemos pasar por alto. Su peculiar relación con la autoridad. Sí. Es algo que realmente lo distinga de otros subtipos del 6. Si recordamos, el 6 social suele tener esa relación un poco compleja con la autoridad. Sí. Ese tira y afloja entre la sumisión y la rebelión. Exacto. Y el 6 sexual, una postura más confrontativa. Más desafiante. Nash, en cambio, desarrolla una estrategia diferente. Mucho más alineada con el 6 de autoconservación. ¿Qué sería? Buscar protección a través de esa imagen de inofensivo. Claro. Es fascinante cómo esa rebeldía inicial que lo caracterizaba de joven Sí. se transforma, pero no en conformidad. No. Como podría pasar con un 6 social, Exacto. sino en una especie de excentricidad amable. Que genera una respuesta protectora en las instituciones que lo rodean. Claro. Justamente ese es el patrón que describe Naranjo en el 6 de autoconservación. La búsqueda de seguridad, no a través de la alineación con la autoridad como el social o la confrontación como el sexual, sino convirtiéndose en alguien a quien la autoridad se siente obligada a proteger. Es como si conscientemente dijera, ¿soy vulnerable? Cuídenme. Exactamente. Y lo más sorprendente es que funciona. Claro, porque apela a un instinto protector en las figuras de autoridad. En lugar de verlo como una amenaza, lo perciben como alguien que necesita cuidado y apoyo. Es interesante cómo esta estrategia se conecta con la necesidad de crear espacios seguros que mencionábamos antes. Sí. En lugar de buscar seguridad en las estructuras o en la confrontación, Nash la encuentra al ser adoptado. Por así decirlo. Por la propia autoridad. Exacto. Y esto nos lleva a otro punto crucial en el análisis de Nash como 6 de autoconservación. Dime.
La forma en que gestiona el miedo. Ya lo hemos mencionado antes. Sí, pero vale la pena profundizar un poco más. ¿De acuerdo? Hemos visto que la red de apoyo es fundamental para él. Sí, Pero, ¿cómo se traduce esto en su forma de afrontar los miedos? más amenazas. Claro. A diferencia del 6 social, Ah, que busca seguridad en las estructuras, protocolos, Ajá, o de 6 sexual, que enfrenta el miedo de forma directa. sí. Nash nos muestra un patrón muy característico del 6 de autoconservación, Ah. la creación de relaciones protectoras y espacios seguros. Su estrategia final para lidiar con sus delirios no fue luchar contra ellos, No. ni intentar sistematizarlos, No. sino aprender a convivir con ellos, gracias al apoyo de su red. Exacto. Y esto refleja lo que Naranjo describe como la aproximación típica del subtipo a la amenaza. ¿Y cuál es? No es dominarla, no es sistematizarla, sino crear las condiciones para que sea manejable a través del apoyo y la protección. Es como si dijera, no puedo vencer a mis miedos, pero puedo encontrar un lugar seguro donde coexistir con ellos. Exacto. Y lo logra a través del calor humano, de la conexión con los demás. Esa es la clave del 6 de autoconservación. La seguridad no se encuentra en la fuerza individual ni la estructura externa, No. sino en la calidez y la protección que brindan las relaciones cercanas. Y esto también se refleja en la forma en que expresa sus emociones. ¿En qué sentido? A diferencia del 6 social, que suele ser reservado, formal, Ya. o el 6 sexual, que tiende a la confrontación. Ajá. Nash utiliza la vulnerabilidad emocional como una forma de asegurar su protección. Es verdad. Recuerdo haber leído que en sus últimos años, Nash hablaba abiertamente de sus luchas con la enfermedad mental. Exacto. Su franqueza sobre sus luchas es un claro ejemplo de la estrategia del 6 de autoconservación, de usar la vulnerabilidad para generar respuestas protectoras en los demás. Es conmovedor ver cómo, a pesar de la complejidad de su mente, la intensidad de sus experiencias, Nash encuentra un camino hacia la sanación, la conexión A través de la vulnerabilidad. y el apoyo de quienes lo rodean. Su historia es un testimonio de la capacidad humana para superar las adversidades, no a través de la fuerza bruta o la negación, sino a través de la conexión y el apoyo mutuo. Y aunque no podemos encasillar a nadie en un tipo de personalidad de forma definitiva, el análisis de Nash a través de la lente del 6 de autoconservación nos ofrece una perspectiva fascinante sobre su vida y sus luchas. Sin duda, nos ayuda a comprender mejor sus motivaciones, sus miedos, sus estrategias de afrontamiento, y nos invita a reflexionar sobre la importancia de la conexión humana en la superación de las dificultades. Totalmente de acuerdo. Sin duda. La historia de John Nash es un recordatorio de que la vulnerabilidad puede ser una fuente de fortaleza y que la búsqueda de seguridad no tiene por qué ser una empresa solitaria. Al contrario, a través del apoyo mutuo y la creación de espacios seguros, podemos encontrar la fuerza para enfrentar nuestros propios desafíos y construir una vida más plena, más significativa. Y ahora, para concluir nuestro análisis del eneagrama en la vida de John Nash, vamos a adentrarnos en un área particularmente reveladora. Wow. Su fascinante relación con las matemáticas. Ah, las matemáticas. ¿Cómo se relaciona su pasión por los números con las características que hemos visto en el 6 de autoconservación? Prepárense para una inmersión profunda en la mente matemática de un genio, vista a través del prisma de la personalidad. Y llegamos a las matemáticas. ¿Cómo encaja esa pasión de Nash por los números con el 6 de autoconservación? Es una pregunta interesante porque, a priori, las matemáticas con su lógica, su precisión. Parece lo opuesto a la búsqueda de seguridad y calidez. Exactamente. Pero si profundizamos un poco, encontramos una conexión fascinante. Recordemos que el 6 de autoconservación busca ser el mundo predecible, menos amenazante. A través de la comprensión, no del control. Exacto. Y las matemáticas, en esencia, se basan en encontrar patrones, en comprender el orden que subyace en el universo. Así que sí hay una conexión. ¡Claro! Y si analizamos la trayectoria de Nash, vemos que su trabajo matemático evoluciona de una forma que refleja esa búsqueda de seguridad a través de la comprensión. ¿En qué sentido? Al principio, su trabajo se caracteriza por una brillante agresividad, por esa capacidad de abordar problemas complejos sin titubear. Sí, en sus primeros años en Princeton era conocido por su ambición, su deseo de resolver los grandes problemas matemáticos. Correcto. Pero a medida que avanza su vida, y especialmente después de su crisis, su interés se desplaza hacia la búsqueda de patrones que puedan brindar una sensación de orden y seguridad en el mundo. Es como si las matemáticas se convirtieran en un refugio, un espacio donde encuentra certeza y estabilidad en medio del caos.
Exactamente. Y esto contrasta con la forma en que otros eneatipos podrían abordar las matemáticas. Por ejemplo, un 6 social podría usarlas como un sistema de reglas y estructuras, buscando seguridad en la adhesión a un sistema infalible. Mientras que para Nash, las matemáticas no son una herramienta de control, sino una forma de dar sentido al mundo y sentirse más seguro dentro de él. Precisamente. Su relación con las matemáticas se vuelve más personal e intuitiva con el tiempo. Más alineada con la estrategia del 6 de autoconservación, De crear espacios seguros. que con la del 6 social de crear sistemas a prueba de fallos. Exacto. Es increíble cómo incluso en su área de mayor genialidad, las matemáticas, podemos observar la influencia de su estructura de personalidad. Este análisis nos ha permitido comprender a John Nash desde una perspectiva totalmente nueva. Sin duda. Al explorar su vida y sus luchas a través de la lente del eneagrama, hemos descubierto cómo las motivaciones, miedos y estrategias del 6 de autoconservación se manifestaron en su personalidad, sus relaciones e incluso en su trabajo matemático. Su historia nos recuerda que la búsqueda de seguridad es una experiencia humana universal y que cada uno de nosotros desarrollamos estrategias para lidiar con la incertidumbre, el miedo que encontramos en la vida. Y aunque el eneagrama nos ofrece un mapa fascinante para comprender la diversidad de la experiencia humana, es fundamental recordar que cada individuo es único, complejo. Ningún sistema puede capturar completamente la riqueza de una vida humana. Dicho esto, esperamos que este deep dive en la mente de John Nash les haya dado una nueva perspectiva sobre el eneagrama, la personalidad y la increíble resiliencia del espíritu humano. Y como siempre, les invitamos a seguir explorando el eneagrama, ya sea para comprenderse mejor a sí mismos o para profundizar en la dinámica de las relaciones humanas. ¿Quién sabe qué fascinantes descubrimientos les esperan en su propio viaje de autoconocimiento? Hasta la próxima.